volumen. Exacto. Ok, vamos a comenzar esta noche. Sean todos bienvenidos a esta entrevista, a esta primera entrevista de este nuevo... Ah, caray, ¿qué es eso? Te escucho una música que yo no puse. Ahí está. Sean ustedes bienvenidos a esta primera entrevista con tema de lengua náhuatl. Y como primera invitada, pues tengo a mi señora madre. Ella se llama Lina Silva Sánchez. Entonces, madre, ¿ya está lista para el interrogatorio? ¿Sí? Sin miedo, sacúdase el miedo. Lista. Sí, usted hable normalmente, ahí está el micrófono nos capta yo creo que muy bien. Ok. Yo escucho muy bien. No sé si por allá los espectadores nos escuchen fuerte y claro. Si alguien nos hace favor de escribirnos sí, se oye fuerte y claro, pues se los agradeceré mucho. Porque qué tal si nada más estoy hablando y ustedes no escuchan nada. Yo creo que, pues, si fuera el caso, ya hubiese pasado, ¿no? Pero bueno, Nehuatl no toca Pablo, Iwan Yehuatl no Nansin, Clenitoca Lina, y toca Lina. Yo soy Pablo Velasco y ella es mi madre, mi venerable madre, que se llama Lina. Yehuatl, Oclatca, Ompa, Puebla. Ella nació en Puebla, Ipan, Ininaltepetl, Clenitoca, San Felipe Teoclalcinco. Y nació allá en el pueblo que se llama... Bueno, nació en Puebla, en un pueblo que se llama San Felipe Teoclalcinco. ¿Es cierto? Sí, el estado de Puebla. Estado de Puebla. Bueno, desde hace ya 33 años, desde hace 33 años, estamos viviendo aquí en Milpa Alta, Ciudad de México, en el pueblo de San Antonio de Tecomitl, ¿no? Sí. Y bueno, no somos originarios de estas tierras, pero como ya tenemos 33 años viviendo aquí, yo creo que nuestro sentido de pertenencia ya está muy bien arraigado. Sí. Y pues al menos yo, como su hijo, pues ya me formé toda mi vida aquí. Tengo 36 años actualmente, entonces, pues sí, toda mi vida he estado aquí. Bueno, prácticamente toda mi vida. Entonces, eh, pues vamos a comenzar con eso, ¿no? Ay, caray. Ay, está bien, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Es que A correr. No sé. a correr porque se iba, Sí, va un cable. se iba el cable. Pero bueno, eh, la primera pregunta que yo le haría, madre mía, y con esos temas en los que yo ya estoy muy metido, que es la lengua náhuatl, variante de Milpa Alta, yo le preguntaría a usted, ¿usted sabe náhuatl? No. No, y sí es triste, ¿no? No, el no hablarlo. Ahora sí que para mí es algo, bueno, chicos, antes que nada, perdón, buenas noches, encantada de estar aquí con ustedes. Pues sí, la verdad estoy muy sorprendida con Pablo, porque, pues sí, yo soy del estado de Puebla, nunca nos enseñaron la lengua náhuatl y ahora a estas alturas de la vida me doy cuenta que debió haber sido maravilloso saberlo hablar, ¿no? Y entenderlo, pero pues lamentablemente no vivimos en esa etapa en la cual es como que a uno como niño, pues como que no, pues no había esa importancia de decir, pues te vamos a enseñar esto o esto significa así o nada, o sea, nada totalmente. Era algo como muy hermético en sí, ahora lo veo así, porque pues yo me crié un tiempo con mis abuelos y lo hablaban. ¿Cómo se llamaban los abuelos?
Pues el papá de mi mamá su nombre es Juan Sánchez Reyes, el papá de mi mamá. Ujú. Y la abuelita Pancha era nuestra, ¿cómo se puede? Bueno, era la madrastra de mi mamá, o sea, de tu abuelita. Ujú, ujú. Y y pues para nosotros también fue nuestra abuela. Em, y pues me crié con ellos ahí como unos 2 años, ajá, 2 años, pero en esos 2 años nunca nos inculcaron nada. Yo vivía ahí también con mis hermanas, este, dos más chiquitas que yo, y la otra, era un poquito más grande que yo, y ella como que captaba un poquitito nada más. Yo no me acuerdo de cuando el abuelito Juan nos decía que nos iba a enseñar los números en náhuatl. Y pues como que sí era bonito, ¿no? Yo recuerdo no recuerdo qué número de orden sea, Ujú. pero no me acuerdo el chicome y chicuase, ¿no? El chicome es el 7. Ok, no me acuerdo más de eso, ¿Y chicome y cuál? chicuase. Ah, pero usted los dice al revés porque es Ok, primero chicuase ujú, y luego chicome. ok, Chicuase es 6 y chicome 7. ok. Pero usted recuerda esos. Sí, yo nomás recuerdo esos dos nombres y me sonaban bonito, pero bueno, yo al fin era más chica que mi otra hermana y yo me acuerdo que nos enseñaba del 1 al 10. Ajá. Pero pues no me enfocaba, pues al fin muy chiquilla y como que no le di tanta importancia, ¿no? Y es una pena no, pues siendo unos niños, pues como que te da igual. Y por ejemplo, si yo ahorita cuento del 1 al 10, ¿será que recuerda algún otro número? Pues puede ser, tal vez. A ver si yo digo C, Sí, ¿lo tiene en su memoria? no, C, a uno, Ome, hombre. J o Yeji, Yay, me suena Yay, J, Nawi o Nahue, Nahui. Sí, Maquili ok. o Macuele. Macuili, como que suena. Es Ma- que es cierto que me voy recordando. ¿Maquili o Macuil? Macuili. Macuili, el chicuace que sí se lo sabe, Sí. que 6, Chicome 7, Chigjay, No, ya no. que es el 8, Chignawi 9 y Mactlactli Uf, no. 10. Sí, esos tres como que ya no me suenan. Pero Pero los del 1 al 7 sí, me suenan. ajá. Pero más es el 6 y el 7. Sí, porque hay que estar como sí, cuando por ejemplo, allí en San Pablo Totepec está la señora Lorenza de 75 años, la señora. Sí, Entonces, pues ella va a las clases porque dice que le recuerda. le recuerda, ¿no? Entonces, eh, hay momentos en los que me tengo que acercar a ella cuando me dice, oiga, me estoy acordando de algo. Y entonces su gesto es Su así, expresión, es ¿no? así de... Y dice, ay, ya no me acuerdo. Entonces, tienes como chispazos de memoria Sí. y es como, luego me acerco Te a ella. enfocas. Ajá, para poder escucharlo una vez nada más, porque si le pido otra vez que lo repita, Ya no. ya no. Y Sí. es difícil. Y ahorita también es con ustedes ejercicio, ¿no? A ver, Sí. Sí, C, lo Ome, J, recuerdo. Nawi, Maquili, y Ujú. sí le hacen como... Sí, me recuerdan. Los recuerdo. Los llego a Ujú. recordar. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Pues sí, pues nada más. Es una pena, hijo, de verdad. El no haberlo aprendido porque, no sé, en sí, yo siento que los abuelitos, ellos usaban su náhuatl, su lengua náhuatl. Cuando hablaban, nosotros sentimos que era como que algo privado, algo que no nos tenemos que enterar como chiquillos, ¿no? Ujú. Entonces, entre ellos dos hablaban náhuatl. Y nosotros nos quedamos así Mm. de, ¿qué dirán? O a lo mejor estaban enojando, no sé, pero hablaban en náhuatl. Y pues no, Sí, para que ustedes no se no nos enteraran. enteráramos. Y y pues sí, la verdad, a mí sí me sorprende tu interés por la lengua náhuatl, porque digo, pues ahí vivíamos 4 hermanas con mis abuelitos Ujú. y pues no nadie de los
sobrinos les ha interesado nada de esto más que a ti. Y a mí me sorprende porque digo, si ni yo lo hablo, ¿verdad? Nada, o sea, no. Incluso hasta con los letreritos que has llegado, bueno, que en un inicio pusiste en la cocina para, por ejemplo, agua, comida, sal, y todo eso, pues ni me preguntes porque me da pena decirlo, no lo sé, no lo, o igual no se me facilita el hablar, que es mucho la letra de cla, ¿no? De cla, cle, cli, clo, clu, cla, o Ajá, sea, ajá. TL, o sea, no se me facilita. Pero pues la verdad estoy muy orgullosa de ti y que es algo que a muchos seres humanos no, como que no le ponemos ese enfoque, no ese interés por aprenderlo, o igual era lo mismo, por ejemplo, ahora en este tiempo yo a través de ir al trabajo veo en el transporte, oigo a personas que hablan diferentes lenguas y todo el mundo se queda así como que, ¿qué hablan, no? O sea, como que, entonces ahí viene ese ¿por qué mejor dejo de hablarlo? O ¿por qué la familia no nos educa a hablarla, no? Porque como que hay esto o lo otro, o estarán hablando de mí, o lo toma uno a mal, ¿no? Sí, Lejos siempre. de querer decir, o de decir, oiga, ¿y qué lengua habla usted, no? Y decir, pues qué padre, ¿no? Que lo hagan. Otra ocasión que es algo que yo a ti nunca te había dicho hasta precisamente hoy, justo con la entrevista que me dices que se iba a hacer el día de hoy. Me acordé que igual, cuando yo igual aprendí a agarrar el bochito a manejar, Ajá. surgió la necesidad de ir a traer a los abuelitos. Ellos vivían un poquito lejos de la casa de mi mamá. Y sí, fui por ellos y nada más fui yo por los dos abuelitos. Y igual a los dos abuelitos yo los oía hablar en náhuatl y yo sentía bonito porque yo sentía y sabía que estaban hablando de mí, ¿no? De decir, ve esta chamaca, ¿no? O sea, antes chiquita y no sabía ni más que arreglar al burro, ¿no? Ahora sí Ujú, que ujú. agarrar al burrito, a emparejarlo, ir por la alfalfa y vámonos, ¿no? Porque pues, fue lo que tuvimos de vida ahí en el campo. Pero nunca agarrar un volante, un coche y salir y llevarlo a los abuelitos, ¿no? Entonces, yo oía que también ellos hablaban el náhuatl. O sea, en ese momento en el que usted estaba manejando, Sí, ellos ellos iban empezaron a hablar platicando, en náhuatl. llevaban su plática Y en usted se náhuatl. imagina que empezaron a decir algo así como que, mírala, ya está manejando. Sí, algo así bonito, Pero ¿qué ¿no? tal si no fue eso? ¿Y fue otra cosa? ¿Qué tal si no fue eso? Pues si no, pues ya ni modo. Ah, Pues ya ni en un modo. momento más les vamos a compartir, bueno, mi madre les va a compartir una pequeña experiencia que tuvo eh, cuando era niña, pero que cuando ya yo me empecé a meter a aprender náhuatl, supe el significado de esa palabra, pero todavía no lo diga. Por lo mientras vamos a poner una musiquita de fondo en lo que hago que mi mamá a lo mejor se ponga más relax. ¿Está nerviosa? No, ya estoy más tranquila. Ok, voy a poner una cancioncita que usted no va a escuchar, los demás sí. Ok, Y ahorita volvemos, ¿vale? ok. Una cancioncita chiquitita. Pero no canciona. Ah, es que no le subí. Ok. Chiquillegua en Sochi, chiquillegua en Pamoyolo, Pampanimistla Sotla, Pampanimistla Sotla, y Cano Chinuyolo. Chiquillegua en Sochi, chiquillegua en Pamoyolo, Pampanimistla Sotla, Pampanimistla Sotla, y Cano Chinoyolo. Chiquillegua en Sochi,
chiquillegua en pamoyolo. Pampani mistla sotla, pampani mistla sotla, icano chino yolo. We use who pronunciar TL, la terminación al final. Yo al inicio también decía yo, ¿cómo? San Antonio, ¿te comí? Te comí, ya lo digo, pero te digo también, San Antonio, te comí. Bueno, ya acabó la musiquita. Escucharon un poquito de la conversación que estamos teniendo en lo que les puse la musiquita. Y justamente mi madre comenta que después del bisabuelo ya no escuchó a alguien más hablar náhuatl. No, a nadie más. Entonces, pues en esos tiempos yo creo que ya el bisabuelo era de esas pocas personas que lo hablaban. Sí, tal vez, quizás hasta el último, porque sí, la verdad nunca oí a nadie más de la edad de los abuelos que lo hablaran, más que ellos dos nada más. Sí, entonces vamos a pasar con la anécdota de mi madre, la anécdota de la abuelita. Regálenos todo el contexto, toda la historia, cómo era usted de niña, cómo lo llegó a escuchar y todo lo demás. Usted, eso ya, no hay un guión ahí. Recurro yo a su memoria. Ah, ok. Pues bueno, mi madre, era, para mí sí muy, por ejemplo, que yo recuerde la caricia más bella de ella, era que me agarrara del cuello y me diera masajito, ¿no? Por ejemplo, así de, platicaba con alguien y hacía esto siempre. No sé Ajá. si con mis hermanos también lo hacía, pero al menos yo, sí estaba así platicando mi mamá con alguien, con la vecina, y llegaba uno de niño y ay, estaba así, te acariciaba, te daba masajito, y ay, qué linda caricia, ay, qué lindo masajito. Y así era su caricia de mi madre. Y luego la manera de expresarlo para mí, en esos tiempos, que yo no sabía náhuatl, y que sigo sin saber, honestamente sigo sin saber, aunque tenga aquí al maestro de náhuatl, no, soy honesta, no lo sé hablar. Pues yo esa caricia la tomaba pues de lo más lindo en el mundo, ¿no? Un masajito rico. Y su palabra de mi madre para mí era una palabra muy hermosa para mí, honestamente, ¿no? De repente, ¿qué les diré? Por ejemplo, pues si andaba uno barriendo el patio o no barría yo el patio, lo que sea, o lavar un trastecito, pues mi mamá nos decía o me decía a mí, apúrate, Shosha, que no te apuras, apúrate, y así, ¿no? Y yo decía entre mí, ay, qué linda palabra, porque yo no sabía. Decía, ay, qué linda palabra. ¿Qué quiere decir? No, pues no. O sea, pensaba yo, no, pues quién sabe, al fin niña, ¿no? Ajá. Y así pasaron los años, ya, hasta ahora que ya soy toda una adulta. Pero le decía así Sí. a cada sí. rato o... Pues como que era una palabra común, ¿no? Ajá. Sí, como por ejemplo yo decirte a ti, mi amor o mi vida, no sé. Ajá, ajá. Quizá yo te lo diría así, pues en náhuatl, mi amor, mi vida, ¿no? Y yo no sabía, y pues ella, nos decía así, eres una shosha, apúrate, córrele, muévete. Ah, pero ahí está el contexto. Ajá, sí, o sea, no. Apúrate, muévete. Sí, no estés lenta, Estás toda shosha. O yo decía, o a lo mejor decía, arréglate, no sé, Ajá. pero como que era una palabra de motivación Para al usted. menos para mí, ¿no? Ah, ok, Sí, ajá. yo no sé mis hermanos, pero al menos para mí era como que, pues, es una palabra que me está motivando, ¿no? Y oh, sorpresa, chicos, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué Sí, sí. creen? Que a estas alturas de la vida, pues ahora que Pablo está en esto, pues un día llega a casa y me dice, madre, con mi abuelita Lolita, así, ¿qué pasó? Que le decía mi abuelita esta y esta palabra, sí, hijo.
pues, ¿qué cree? Y yo, ¿qué, hijo? ¿Qué pasó? Pues que es una palabra que no era lo que usted piensa. Y yo así de, no me digas. Y ya me dijo, pues es que no, esta palabra significa esto. Y yo así de, oh. Y bueno, mi mamá no les está diciendo qué significa. No, no les estoy diciendo. Pero yo creo que los chicos que están del otro lado sí saben, ¿no?, qué significa esa palabra, O ¿verdad? quién sabe, ¿no? Quién sabe, comenten, chicos. Comenten. Comenten. ¿Alguien sabe qué significa estar shosha o shosho? ¿Qué significa esa palabra? ¿Lo han escuchado alguna vez? Quizás lo han escuchado como, ya, báñate o arréglate porque estás todo chocho, pero con che, Shosh. no con X, shosho o shosha. Shosha. Esa de estás todo chocho o todo chochote, usted a nosotros sí nos las ha aplicado, ¿no? Sí, pero es cho. 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 Pero es que justamente hay palabritas que con el tiempo han ido cambiando su Sí, pronunciación. se van modificando. Sí. Entonces, si hay una similitud entre decir shosho a chocho Exacto, sí, o totalmente. shosha a chocha. Ujú. Entonces, yo les doy contexto. En el caso de mi madre a nosotros, nos decía, Pablo, ya, muévete, métete a bañar, peínate, te ves todo chochote. Ya despégate de las cobijas, estás todo chochote. Sí, la ¿Y verdad. qué es estar chochote? Pues es estar deslineado, ¿no? O sea, Deslineado. báñate, cuida a tu persona, ponte guapo, perfúmate. Así donde yo vea a mis hijos y diga, ay, qué motivación, me motivan mis hijos, ¿no? Pero si los veo así todos deslineados, así con los pies arrastrando y todo, pues para mí son eso, ¿no? Cho. Bueno, Chocho. 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 Ajá, o chochote. O chochote. O chochota. ¿no? Exactamente, sí. Bueno, pues shosho en el náhuatl significa, lo voy a decir de la ¿Nadie te manera... comenta? Sí, A pero ver. no alcanzo a ver. Ah, Dice Lilith, no sé. no sabe. Bueno, Lilith, shosho es un insulto en náhuatl y significa pendejo o pendeja o tonto o tonta. Entonces, Vean, chicos. entonces la abuela le hacía así masajito en el cuello y, ay, hija, estás toda shosha. ¿No? Pero usted lo sentía como algo Pues sí, muy cálido. uno como niño. Pues, porque uno le que daba pues- su masajito, Sí, claro, ¿no? exactamente. Entonces nunca llegó a pensar que era algo, pues, insultante. Ajá, no. Porque no. le hacía su masajito a veces. O a veces no le hacía masajito y, muévete, estás toda shosha. O estás lenta, ¿no? Estás Sí. lenta, ajá. Así es, chicos. Así es lo malo de no saber náhuatl. Pero es un bonito recuerdo, ¿no? Claro. Sí. Ahora que tú estás en este mundo del náhuatl, y te digo, estoy orgullosa de ti. Gracias. Estoy muy orgullosa de ti y de los chicos que están del otro lado, que me doy cuenta que sí hay muchos chicos que les interesa. Y digo, pues son jóvenes, ¿no? Entonces, qué maravilla. Semos jóvenes. Semos jóvenes. Semos jóvenes. Me da gusto que tengas aquí a tus seguidores y espero y se unan más. Y muchas gracias por seguir a Pablo y apoyarlo. Ay, gracias por el comercial. ¿Y tiene alguna otra experiencia ¿Qué otra? con palabritas en náhuatl? ¿O ya no? Parece que ya no. Se acabó el tema. Se acabó el tema. Pero muy bueno, ¿no? Como ven, chicos. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a poner otra cancioncita en náhuatl para que nos dé tiempo de pensar qué más podemos hablar, porque la verdad esto fue muy improvisado, pero también lo improvisado luego sale chido, ¿no? Entonces, con ustedes les dejamos Yaxcanoclali Mexica, México, lindo y querido. En un momento volvemos, en lo que leo algunos comentarios. Ahora casi nadie me está comentando. Pero bueno, dejamos cancioncita. Y otra vez, no le subo el volumen. Ah, caramba. Comenten si sí escuchan la música, por favor, ¿vale?
Tushki Keteshpan no Wasti Isahilistli Lanesi Nekneki Kuika Pakpaki Yashkanotlali Meshika Nekwa Katepetzalan Y Altepemek Shachime Nelistli Kanin Chalchigui Yashkat laso I lasoti Mexico yeklit lasoti Nimikis cueca ecuatzin Lacto magnico chitica Cualcu calisni canca Lacto magnico chitica Walku kalisni kanka Mexico yekli lasokli Nimikis cueca Tehuate Ya estoy leyendo algunos comentarios y en algún momento más se los contesto, ¿vale? Itlal tocali motlali Itlahin isla huacaltin Shimot la pacho motlali Lalnan melahua la kami Tushki eteshpan no guasti Isahilistli tlanesi Nekneki kuika pakpaki Yashkanotlali Mexica Mexico yekli lasustli Nimikis cueca tehuatzi Lato mekni Chitika Walku kalisni kanka Tlaktome niko chitika Walku kalisni kanka Mexico yekli tlasokli Nimikis cueca Y se fue México lindo y querido Yaxcanotlali Mexicca. Y bueno, vamos a leer algunos comentarios de... Está por ejemplo Itzel Shu, dice hi, buenas noches. Hi. Cualiteoc, no, Cualiyowali. Cualiyowali, un saludo que es muy del español. Cualiyowali, buenas noches, Shu. Lilith dice, no sé. Lu, no. Solo sé, Naco es corazón. ¿Podrían corregirme? ¿Naco? No sé, la verdad. En náhuatl, para decir corazón, decimos Yolotl. Yolotl. Y de manera reverencial sería Yolotzin. Dice, un pepino de mar. ¿Cómo se dice la palabra amor? Amor en náhuatl, en esta variante, se dice amor. Tlasohtlaliscli.
Me estaba ahí haciendo cortocircuito. Lilith dice, se escucha muy bonita la canción, la música en náhuatl. Muy bien, dice Patricia. Sí se escucha. Muchas gracias, Patricia. Lu dice, qué padre hacer radio por primera vez. Lo recuerdo muy bien. Lu, ¿hiciste radio alguna vez? Órale. Ojalá un día nos puedas dar unos tips porque esa es nuestra primera vez. Lilith dice, aplausos, aplausos, aplausos para todos. Dice, ¿dónde se podría encontrar esa música? Esta musiquita la encuentran en YouTube. El otro día hice un en vivo justamente compartiéndoles estos temas. Estos y otros, muchos más. Dice Lu, excelente canción. Lu, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Francisco, aplausos, dice Lu, por favor, comparte el autor para buscar la canción. Sí, bueno, en el YouTube puedes encontrar la canción en el canal de Frida Genis. Frida Genis. Y tiene por nombre Yashka Noklali Mexica. Otra vez se escucha música. ¿De dónde se cuela esa música? ¿Alguien se conectará al aparato? No lo sé. Dice Lu, gracias. Lu dice, así es, y conquisté a mi pueblo entero, por eso identifico tu manera de hacer, pero tú muy bien. Muchas gracias, Lu. Muchas gracias. Entonces, para los que van llegando tardecito al live, lo voy a subir al YouTube, ¿vale? Para que vean la entrevista que le acabo de hacer a mi señora madre. Para los que apenas van llegando. Yeguatl y toca Lina Nonansin. Ella se llama Lina y es mi madre. Ken y toca Monansin. ¿Cómo se llama tu mamá? O tu madrecita. O tu respetable madre. Ken y toca Monansin. ¿Cómo se llama tu mamá? Espero que me contesten en sus comentarios. Dice Lilith, gracias por compartir. Vamos a compartir otra cancioncita en lo que gestionamos otro temita. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Tiempo sé que sobra. Sí. Ok, entonces vamos a compartir otra cancioncita en náhuatl. Pero, a ver, ¿cuál será? ¿Cuál será, amigos? La Llorona. La bruja. No, es que la bruja nada más es de nosotros, de los nahualfónicos, y no la tenemos no la tenemos en una plataforma, rayos. Luego se las compartiré, amigos. ¿Ya se cansó, madre mía? No. No, también la música chinela está padre. No te pusiste música chinela. Entonces, vamos con... Mi favorita es la del tecolotito, pero con esos compadres que la tocan como con un estilo ahí, con un estilo como norteño, no sé. Con ustedes, Nehuatl ni Tecolotzintli. Yo soy el tecolotito. Juanite con los
Watlalesi Amangema yechawe Makateshte mumulaske Entonces, listo. Si escucharon la cancioncita, dice, ay, bueno, mejor leo los comentarios en este celular. A ver, dice Alfredo Keniugna Toyagua Nitahualaj. Me cuesta trabajo leer en esa variante de escritura. Mascuali Ashigualo Nikan, Alfredo, sea bienvenido aquí, Alfredo. Dice Lu, sigue honrando a tu señora madre. Recuerda, hijo, si quieres fortuna, orar a tu madre debes. Muchas gracias, Lu. De repente sí nos peleamos, la verdad, ¿sí o no? Sí. Sí, nos... Bueno, pero es sano, ¿no? Sacar lo que nos afecta en cierto momento y así se desahoga uno y dice uno, disculpe mamá, discúlpame, hijo. Sí. Y ya como que sí la honro. Es una nueva vibra, sí. Sí la honro, pero igual también es, de repente sí tenemos, pues, maneras de pensar totalmente diferentes. Dice Francisco Javier Gon, estuvo buena. Lilith, aplausos. Bueno, ya tenemos otro tema de qué hablar y seguimos con la vida del bisabuelo. Bueno, mi bisabuelo y el abuelo de mi madre. El bisabuelo Juan. Pero antes de eso, mamá nos va a contar algo sobre el Iztaccíhuatl, porque su pueblo, San Felipe Teoclalcingo, se encuentra a las faldas de... un poquito más de la Iztaccíhuatl, el Popocatépetl ya le queda un poquito más lejos. Entonces, ¿qué historias se dice sobre la mujer blanca? Se comentaba en ese tiempo, porque ahora también ya no escucho de los niños de ahora que digan tal cosa, ¿no? Y pues para muestra un botón, chicos, si se darán cuenta ahora, si ven hacia los volcanes, pues ya se ven secos. Se ven muy tristes. Cuando nos llega a llover y ya hace mucho unos frío, 2-3 días, ¿no? 2-3 días que nos llueve, es porque se va a cubrir de blanco la mujer como el popo, ¿no? Entonces es una belleza para mí enorme. En mis tiempos de niña y que yo vivía ahí cerca de los volcanes, era una maravilla y era un frío tremendo, pues todos los días, yo me levantaba a las 3 de la mañana para ir al molino y era un frío tremendo. Las mejillas eran así. ¿A las 3 de la mañana? Sí, a las 3. ¿Quién mandaba a las 3 de la mañana a una niña al molino? Pues así era la vida en el pueblo. Los bisabuelos. La bisabuela. ¿Y no había luz? No había luz. ¿Y no les daba miedito? No. Tan así no me daba miedo que un día oí que la abuelita me habló y me dijo, Lina, ya levántate. Oí que me dijo así, ¿no? Uh-huh. Lina, ya levántate, vete al molino. Okay. Lina se levantó, se fue al molino. Yo ni sabía ni qué hora era. Yo llegué al molino. Eran de esos molinos donde pues todo el mundo llevaba sus cubetas con nixtamal para las tortillas y todo. Ok, yo llegué, había gente, muy poca gente. Pero pues pasé y me molieron mi nixtamal y ya, me iba a la casa cuando una de mis hermanas me encuentra y me dice, ay niña, pues ¿dónde andas? No, pues al molino.
Bueno, pero ¿qué? ¿No te fijaste qué hora es? No, pues a mí la vuelta me dijo que me fuera al molino. Y me dice, pues si son las 12 de la noche. Y yo, Porque antes se dormía mucho más temprano que en estos tiempos. allá en el pueblo se dormía uno a las 6 de la tarde, por ejemplo, ahorita que ya es de noche a las 6, o el otro horario que cambiaron, Ajá. pues sí, a las 6, 6:30 y a dormir. Ujú. Pero precisamente a las 3 de la mañana levántate. Porque a las 6 de la mañana ya tenía que estar las tortillitas calientitas, el almuerzo bien hechicito para ir al campo a dejarle de comer al abuelito y a sus trabajadores. Y es lo que yo llegué a vivir allá. Y fue muy bonito, pero sí era muy frío el lugar, muy, muy frío. Ahorita llega a ser frío, pero ya no tanto como antes. Les digo, ya ahorita ya se ven secos. Pero dentro de esas historias o esos relatos que yo tengo, también mi abuelito nos platicaba que la montaña se cubría de hielo hasta abajo. Ujú. Y el abuelito decía que era a la falda de la Iztaccíhuatl, ¿no? De la mujer. Y gente que subía al monte o a explorar, a querer explorar la montaña, subía al monte pero no llegaban tan lejos, o si llegaban así ya un poquito más arriba, pues que como obvio es mujer, le encantan los caballeros. A la mujer, ajá, a la Iztaccíhuatl. a la montaña, Sí, a la Iztaccíhuatl mujer. le gustan los hombres. Le encantan los hombres, porque Ujú. pues es una mujer, ¿no? Ajá. Entonces, comentaba el abuelito que los señores, pues, se aventaban esas aventuras, ¿no? De, pues, vamos a arriesgarnos a ver hasta dónde llegamos. Ujú. Quien llegaba en camioneta, pues, llegaba nomás hasta donde llegaba la camioneta, ya nomás, porque, pues, ya no había camino. Pero ya se iban así a pie, pero ya en cierta caminata ya veían visiones los señores, ¿no? Que intentaban subir, y que esas visiones eran ver ya bolas de nieve que se les venía encima, y pues no, pues decían, no, pues aquí ya nos quedamos, y pues sí que llegaban a verse, sí se quedaban. Es como cuando salen que murieron tales personas en el Popocatépetl, lo que sea, ¿no? Ajá, y perdidos en el cerro. Y perdidos en el monte, en el cerro. Entonces así nosotros nos quedamos así de, ¿en serio, abuelito? A la mujer le encantan los hombres. Sí, le gustan los hombres. Entonces, pues, ¿quién nos sabía subir hasta allá? Tal vez uno o dos ya no llegaban. Yo creo que más bien veían a una mujer, ¿no? Y como que los Nos jalaba, pero incitaba y ahí ya los perdía y Pues ya no tal vez aparecían. puede ser. Pero aparecían los hombres o ya no, o nada más los cuerpos o ni pues eso. tal vez pues no sé, pon tú que unos 4 o 5, de esos 5 tal vez uno ya no bajaba o así, ¿no? Unas historias. Otra historia también ahorita estoy recordando que cuando cayó el avión de Pedro Infante, Ah, sí es cierto. Cuando se estrelló Pedrito Infante ahí en el Popo. en los volcancitos. Ah, sí es cierto. ¿Ahí qué pasó? Ahí también me encantaba esa historia porque para muestra un botón, el abuelito Juan tenía ahí en la casa, así en la entrada, el pedazo de un ala de avión. Ay, no juegue. Sí, Y yo que soy súper fan de Pedro De Infante. Pedro Infante. ¿Y qué pasó con esa pieza? pues bueno, al fallecer el abuelito y quedarse el hijo con sus bienes, pues ahí se perdió todo eso. Híjole. Híjole. Sí, se perdió ese mí sí. detalle muy bonito. Pero igual también fue cuando cuentan que le cortaron los dedos a su acompañante, ¿no? Blanca Pavón. Blanca Estela Pavón. Sí, porque llevaba anillos, ¿no? Sí, que el abuelito decía que le habían cortado los dedos para Quitarle los anillos. Fue algo Imagínense. bonito, porque nosotros nos quedamos, ¿en serio, abuelito? Sí, este es un pedazo de ala del avión. De la avioneta de Pedro. De la avioneta. De Pedro Sí, Infante, sí, del ese es otro dato mismísimo importante. Pedro Infante. Y sí, nuestros volcanes son algo maravilloso, a mí me encantan, pero ahora, Y por eso escogió Tecomitl para vivir aquí. exactamente, porque allá, pues, llega uno a San Martín Texmelucan y se ven los volcanes de frente. Ujú. Ya te vas hacia lo que es el pueblo mío, pues están más cerca Sí. y se ven hermosos, y por eso cuando decidimos ya decidimos tener un lugar fijo,
Ujú. para ustedes. Pues anduvimos viendo varios lugares, pero pues no, ninguno nos gustó como acá, porque llegando acá a Milpalta, pues igual ya ves los volcanes también, pero del lado de revés, Ajá, es como, sí, de revés. ajá, ajá, O sí, sea, sí, te sí, vas sí. a Puebla, los tienes de frente, te vienes de Puebla a Milpalta, Y los tienes de frente, los no más tienes de que frente. invertidos. Exactamente. Porque estando en San Felipe, Teocla del 5, tienes a la Iztaccíhuatl a mano Derecha. derecha y Popocatépetl a la izquierda. Pero aquí es al revés. A mano Exactamente. derecha está Popocatépetl y a la izquierda Iztaccíhuatl. Sí, por eso elegimos vivir en ese momento acá y aquí pues ya somos de este pueblito, ¿no? Y como dicen, lo que hay en México es de los mexicanos, pues ya nos adoptó. Entonces tenemos dos pueblos, San Felipe Teocalcingo y acá en San Antonio Tecomilc, que es lo que digo a Pablo. En un inicio también yo no sabía decir ni siquiera Tecomilc, ¿no? Eh, Decía Tecomi. decíamos Tecomi. Hay mucha gente que dice Tecomi, Tecomi. porque como que nos da pena pronunciar, o sea, ¿cómo lo pronuncia? ¿Es San Antonio Tecomi o Tecomilc? Tecomilc, ¿no? O hay quienes dicen Tecomitl, Ajá, ¿no? sí, o el Tecomitl. Popocatépetl. Popocatépetl. Exacto, porque Pero bueno, relacionando esta plática de los volcanes, los cerros y la vida del bisabuelo, del bisabuelo Juan, sí, ¿nos puede compartir a qué se dedicaba el bisabuelo Juan? Aparte parte del del campo. campo. Ajá. En su campo, ¿qué sembraba? Y de ahí pase Ah, a contarnos esa su historia su de historia. vida, Ajá. su historia de vida. Él tenía sus campos, sus terrenos muy grandes de árboles frutales, ciruela, pera, manzana, durazno, chabacano, y sembrar alfalfa, sembrar milpa, y eran terrenos muy grandes, muy bonitos, en el cual nos llevaba ahí a las nietas, ¿no? Ajá. Y era muy bonito. Por eso les comenté casi en un inicio que yo sabía andar en el burro, andar ahí jalando al burro o emparejarlo, ponerle su aparejo, ¿no? Ajá, ajá. Y cortar la alfalfa con la hoz y hacer los manojos de alfalfa y órale, de lado a lado y vámonos. Eso era la vida con el abuelito porque él trabajaba, íbamos por él, mi hermana y yo, y ya nos íbamos con él a la casa. Y independientemente de eso, de que él se dedicaba al campo, también se dedicaba a algo, pues para mí muy bonito, muy bonito, y también nunca nos habló de eso él, pero fue algo muy bonito para mí porque en temporadas de lluvia, pues caían lluvias tremendas, ¿no? Tormentones. Si era lluvia normal, pues no había problema, todo era buena lluvia, ¿no? Para el campo. Pero en tiempos que caían lluvias así como tormenta y granizo que hasta zumba el cielo, que las nubes son negras, igual veíamos el abuelito que se preparaba con su sombrero forrado, su gabardina y su cigarrito. Se salía al portón de la calle principal y se paraba en la puerta. Y bueno, uno como niño es uno curioso, ¿no? De que, pues, ¿por qué el abuelito se sale si está cayendo una tormenta, no? Y como niño pues nos asomábamos y yo veía como mi abuelito subía sus manitas hacia las nubes y pues como que hacía oración mental, ¿no? Porque no lo veía yo ni hablar, pero siempre lo vi así y entre niñas, entre yo y mis hermanas, como que ahora en algún momento una de ellas le preguntó que por qué hacía eso, ¿no? De salirse dentro de la tormenta. Y él decía que porque atajaba el granizo. Que atajaba el granizo porque él sabía cuando era lluvia con granizo. Y ese granizo iba a afectar al pueblo, ¿no? Iba a acabar con su cosecha. Ajá, con las milpas. Con la milpa y todo. Entonces él trataba de proteger al pueblo y lo protegía. En la casita, así lo que era nuestra recámara y para todos y todo ahí, él también tenía una Biblia hermosa, grande y gruesa, y siempre leía mucho su Biblia, y tenía
una imagen donde está la imagen de Jesús en medio del mar, igual también como que atajando la tormenta. Y siempre, él siempre tuvo esa imagen. Igual cuando ya él falleció, pues todo eso se perdió, ya no supimos qué pasó, pero era un granicero pues de pueblo. Y Sí. protegía al pueblo. Sí, amigos, ahorita mi mamá ya dijo como una palabra clave, granicero. Justamente también mi historia ahí se empieza a enlazar un poquito porque hace algunos años mi mamá me empezó a platicar sobre el bisabuelo y de que hacía él esas, ¿cómo decirlo? Como protección Co- hacia ajá. el pueblo. Como, bueno, como una protección, ¿no? Con Él- protección a su comunidad, no sé cómo decirlo. Ajá, y es que justamente son cosas que que se veían, pero no tenías como una explicación. Entonces, mi curiosidad creció cuando mi mamá empieza a describir lo que hacía el bisabuelo de atajar los granizos. Ujú. Entonces, investigando, encontré que hay personas que les llaman graniceros o tiemperos y son esas personas que son especialistas en, digamos, interpretar o leer las nubes, saber en qué momento va a granizar, a llover, pueden apartar las nubes y muchas cosas más, pueden invocar lluvias. Entonces, dice Lílica, hola Pablo, saludos a tu mami, saludos. Hola. Una compañera de una escuela muy lejana. Perfecto. De Mucho una gusto. escuela muy lejana. Saludos. Ni tan lejana, porque bueno, la escuela lejana, pero mira, aquí están cerquita. Aquí están los amigos y las amigas. Sí, claro. Entonces, el bisabuelo, no sé si él se consideraba granicero o tiempero, pero tenía esa habilidad o ese don de poder atajar los granizos, dispersar las tormentas o de invocarlas. Y justamente estas personas, su trabajo lo realizan en los cerros, en los nacimientos de aguas. Entonces cuando yo empecé a indagar sobre esto, me metí, bueno, no sé, como que la vida me fue metiendo en ese camino y fue cuando encontré las clases de lengua náhuatl. Pero a la vez también, por fin supe qué estudiar, porque muchos años no supe qué estudiar. Entonces me metí a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ahí conocí más casos de gente que puede hacer esas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante para mí mi bisabuelo porque pues tenía esta parte de hablar el náhuatl, más aparte tener conocimientos sobre las lluvias, sobre las nubes, sobre los vientos, sobre los aires. Sabía curar. Sí. ¿Qué curaba el bisabuelo? Pues te daba El empacho. ajá, las limpias, esas limpias comunes, ¿no? Que no son de, así que, ay, o sea, lo que es una hierbita, la ruda, el romero, el alcohol, el huevito, el cigarro. Una limpia, digamos, energética, por así decirlo. Sí. ¿No? No, Entonces- no limpia de bolsillos, chicos. Sí, aguas con sí. las limpias de bolsillos. Sí. Entonces, pues justamente todo esto fue como encaminándome e interesándome en estos temas de la lengua náhuatl, de la historia prehispánica, colonial y actual, etcétera. Entonces, pues justo hay personas que son elegidas porque les cayó un rayo. Y los que son elegidos tienen que sobrevivir a la caída de ese rayo. Nosotros no sabemos si el bisabuelo le cayó un rayo o fue elegido de otra forma. En algún momento comenta usted, madre mía, que el bisabuelo le quiso como traspasar su don Sí, hubo a mi papá. un tiempo, tú tendrías como unos 2 años más o menos. Uy, estaba bien chido. Sí, eras un pequeñuelo. Fue una gran pena, pero bueno, por algo estás aquí.
Sí, Pablo tenía como 2 años, fuimos a visitar a los abuelitos. Este, entonces mi abuelito le dijo al papá de Pablo, oiga, usted no se quisiera quedar con mis dones, porque pues necesito dejarle mis dones a alguien. Y el papá de Pablo, pues súper asustado, así de... No, se persinó casi ahí el hombre. Eso es cosa del diablo, ¿no? Como diciendo. Pues, no precisamente, pero... Pero sí con miedo. Sí se asustó y sí le preocupó porque dijo honestamente pues, que sí estaría muy, muy bien, ¿no? Tomar esos dones, pero dijo, no, ¿cómo cree yo? Señor Juanito, ¿no? Yo soy un vil pecador, ¿no? Yo no soy el hombre... ideal para decirle sí. Y sí, pues sí, yo lo vi que sí le dio miedo. Pero pues por azares del destino, yo no, o sea, ni a mí misma me pasó la idea de haberle dicho a mi abuelito, pues yo sí, ¿no? Porque no, uno como mujer no, como que no, no tenía esos manos todavía, ¿no? Ahora tal vez sí, pues son otros tiempos. Que sí hay mujeres tiemperas. Sí, claro, sí, ahora justamente contigo me he dado cuenta de que hay mujeres temperas, pero no, yo como ama de casa, pues, ¿dónde iba yo a decir yo? Y no se hizo, pero pues ahora vamos, chicos, vamos encontrando, como que vamos atando cabos, ¿no? Ahora entiendo por qué Pablo, justamente como él me dice, cuando él entra a la universidad, es cuando me empieza a hacer preguntas sobre el abuelito y yo le digo, pues es que el abuelito esto, así, y fue como él fue, pues abriendo caminos y fue entendiendo por qué le interesaba el náhuatl y fue donde más se enfocó, pero él me lo ha dicho, quizá el abuelito en algún momento quería que fuera usted o mi papá, como para después desplazarlo, ¿no? Hacia Pablo. Y luego, pues solo Dios sabe cómo, ¿no? O cómo. Porque luego nos damos cuenta que tenemos como cosas ahí como extrañas, ¿no? Entre usted y yo. Sí, por ejemplo, los sueños, ¿no? Los sueños. O como que como que yo había tenido ese sueño, mamá, y lo estoy viviendo ahorita, ¿no? Y muchos de nosotros, de los espectadores, yo creo que les ha pasado, ¿no? El llamado, ¿cómo dicen? ¿Déjà vu? Creo que sí. Donde van a un lugar y dicen, caray, creo que yo ya había estado aquí, cuando la realidad es que nunca han estado ahí. Exacto. Pero bueno, en nuestro caso luego soñamos cosas que tiempo después Suceden. sí suceden. Eso es garantizado. Gracias a Dios, buenas. Sí. Suceden cosas bueno, buenas. en mi caso sí han sido como cositas feitas. Sí, me donde dices, sí, pero mis sueños sí son leves. Pero es como que, a ver, Pablo, ya, tranquilo. Sí. Prepárate, ¿no? Porque va a pasar esto. O algo parecido, ¿no? Así como que, Pero bueno, son cosas que son bonitas, que de repente queremos darle una explicación lógica, pero es como, híjole. Tienes que saber el por qué, ¿no? El fondo de por qué. ¿Por qué? Sí. Pero yo creo que ahí la base es el bisabuelo. Sí, y algo de él se nos pegó. Entonces, pero ahí lo dejamos, ¿no? Así. Sí. Con respeto, con... Claro. Sí. Entonces, pues son cosas que pero es bonito que están presentes. Que sepan tus chicos que están del otro lado el por qué, ¿no? Como para que se sepa. Porque muchas veces decimos, bueno, tú sabes tal cosa, pero ¿por qué lo sabes? O quién te enseñó X, ¿no? Uh-huh. Entonces es lo que fue la idea, ¿no? De hoy, la charla de hoy. Como que sí está padre, como para saber desde dónde viene Pablo. No, y también es como hacer esta reflexión para que ustedes también indaguen sobre su propia familia, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son sus orígenes, sus raíces? Sí. ¿A qué se dedicaban sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos? ¿Hasta dónde pueden ustedes rastrear a su familia, no? Entonces, en nuestro caso, pues empezamos a entender muchas cosas familiares. Pero bueno, vamos a poner una cancioncita más en náhuatl, que esta no necesita presentación, porque conforme la van escuchando, se van a dar cuenta de qué canción es. Entonces, los dejamos un ratito con la canción, en lo que nos relajamos porque es nuestro
nuestra primera vez. nuestra primera entrevista. Sí. Entonces, como Sí. madrina, Espero que está usted. sigan siempre apoyando aquí a Pablo, chicos. Gracias por todo, de veras, encantada de estar con ustedes. Bueno, pues entonces los dejamos con el tema. Tlapactilo Huelitistikiktis tonaltiknekiktok Tlen lleno ashkani gualmochictos Tlen tonaltiknekis timocopas y campaquilistli que nashto tiyetoque Hualinikmatok Tlen kenetimotikipachoktos momostla Cantla cacacoye home omoni yayas gualmo cacaje se seca moyo chica guajamocana mona mi quisque amor le llego ne amor ni mis lazotla ni once tona mo guanicaki malhueca tieto no animatzi tlen mo paquilis Amoyen neno ashka Iguatlaga shatik pia Maltlaco Tlenguey tlazocla yeni mis pistilicto Huelitistikicto yen aquí Mitzneki niktio chiwa Shiyolpaki nenikneki Malamon enowa ni once tona Moguaniscaki malhuescati yeto no animati Tlen mopaquilis amoyen neno ashka Iguatlaga shatik pia malflaco Tlen hueitlasotla yeni mis pistilicto Huelitistikicto yen aquí mitzneki niktio chihuahua Shiyolpaki nenikneki Malamon enowa Bueno, y esto fue Aunque no sea conmigo. Si lo quieren buscar en el YouTube, el canal es de Carmelo Ramos. Carmelo Ramos y la canción, bueno, el título del video viene como Aunque no sea contigo. Aunque debe de ser Aunque no sea conmigo, porque todos la conocemos así, ¿no? Exacto, sí. Aunque no sea contigo, así dice el título, Aunque no sea contigo, Manuel Aguilar Náhuatl. Así lo encuentran. Vale, entonces vamos a contestar algunos comentarios. Dice: amigo, comparte el link de la canción. Veré en clase con mis alumnos lenguas indígenas. ¿Qué te parece, Lílica, que te pase la letra del tecolotito? La de Nehuatl tecolotzinimo cuicatiacacualcan. Yo soy el tecolotito que canta por la mañana. Tecuricuricuricu, tecuricuricuricu. Nehuatli tecolotzincli nimo cuicatiacacualcan.
Es la canción del Tecolotito. ¿Te parece bien esa? Porque yo pienso que va acorde con las edades que manejas. Pequeñeros. Ajá, sí son de primaria, ¿no? He visto algunas fotos. Dice la misma lírica, dice, mi abu a un cura de empacho, huevo y algunas hierbas. Ok, muy bueno eso. Ajá, con huevo y algunas hierbas. Ok, Perfecto. son de las buenas. Son de las buenas, dice mi mamá. Lilith dice, uno aprende a hablarle a la naturaleza. Exactamente. Cosa que a hablarle y a observar, ¿no? A observar la naturaleza porque es algo que ya no hacemos. Dice Francisco, uy, me enseñó mi mamá y su mamá, o sea, mi abuela, a curar mal de ojo. Ah, o sea, que tú, Francisco, curas mal de ojo. ¿Él o su abuela? No, él, porque le enseñó su mamá y a su mamá le enseñó Su abue. su abue. O sea, ajá, Padre. qué chido. También padre. el susto. Perfecto. Tesoros, dice, saludos, Pablo. Saludos, Francisco. Señora, saludos, le mando saludos a usted. Hola, muchas gracias igualmente, chicos. Gracias por todo su apoyo. Ok, dice Francisco, Simón, empacho y susto. Ay, padre, todo eso se cura ahí porque va uno al médico y no más. No. No, hay cosas que los Yo ya médicos quieren no- meternos a cirugía, como aquí presente. Ah, esa es otra anécdota. Como aquí presente a Mister, pero no sé si él quiera que se cuente. Ah, si usted no. cuéntelo, Después pues. regresamos. Total, pues qué. Bueno, eso del empacho así, para no robarles tanto Tiempo. tiempo. Pablo tenía 3 meses de nacido. Yo le di pecho, pero no sé por qué fue que lo enleché. O sea, Me empachó. se empachó el muchachito. Mm. Lo llevé al Seguro Social y el niño así como tomaba su leche, va para afuera, boca y nariz. Pobre niño, decía, ay, mi niño se me va a ahogar. Lo llevé al IMSS y todo, me lo tuvieron en observación, lo torturaron mucho, le metieron la sonda en la nariz y órale, que para ver qué tenía el niño. Bueno, ahí lo tuvieron, salimos a las 2 de la mañana, yo salí muy mal porque el niño pues seguía en la misma y me dijo el papá, ¿qué sucede? No, pues que si sigue el niño así hay que venir porque pues lo va a entrar a cirugía. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿O qué tiene? No, pues no saben qué tiene y como no saben qué tiene, pues va a entrar a cirugía. Y pues ambos nos asustamos, estábamos muy chavos también los dos. Papá y Corrimos, usted. sí, papá y mamá estaban chavos. Muy chavos. Bueno, y era mi segundo hijo, pero y el papá me jaló la oreja porque me dijo, ¿cómo es posible que el segundo de tus hijos y ya lo estás matando? Y yo, pues no sé qué pasó, pero pues así está el niño. Corrimos con mi madre allá a San Felipe. Mi mamá, me acuerdo que llegando, pues como que se fue su nieto consentido. Se cortó el pelo mi mamá y dijo que lo iba a ahumar, ¿no? Porque afuera era aire. Bueno, lo ahumó ahí en el brasero y dijo, pues ahorita eso mientras aclara y nos vamos temprano a tal pueblo a ver a un señor que nos diga qué tiene. Bueno, ¿Y cómo se llamaba el señor? no recuerdo, amor. No recuerdo el nombre de la persona. Y era grande el señor. Pues sí, amaneció y nos fuimos a otro pueblo. Llegamos a una chocita muy humilde, muy, muy humilde. Y me dice el señor, pasa. Le dije, ya pasé con el niño. Me dice, ¿qué pasa? No, pues pasa esto así, así. Ok, no te preocupes. Agarró un huevito, lo puso así a la luz del sol. Y me dijo, ok, ya lo empezó a limpiar y todo. Y ya me dijo el señor, ¿sabes qué? No tiene nada. Tu hijo está muy bien, lo único que tienes es que estar cachado. Nos recetó unos polvitos, dale estos polvitos y se sana tu hijo. Nada de cirugía. Y sí, efectivamente lo limpió con el huevito y los polvitos que se le dieron. Y de ahí, miren, hasta la fecha aquí está el hombrecito. Y no, hasta ahorita, gracias a Dios, no ha tenido ninguna cirugía. Está completito. Pero ahorita este comentario vino a los comentarios que ustedes están mandando, ¿no? Me da mucho gusto que haya gente así todavía. Y lo importante es que, por ejemplo, todo este tipo de personas que tiene estos dones de limpias, o susto y todo eso es, como dicen ese señor, le dije que cuánto le debía y me dijo que era voluntario. Entonces dije, no, pues es de los buenazos, ¿no?
Y sí, así fue. Y me da gusto ahorita ver sus comentarios, porque pues ya no es tan común. Uno va al médico y nos regañan, porque igual en un último ojo que yo tuve, fui al hospital y mi niño llevaba ruda. Y me dijo el médico, ¿qué le puso al niño que huele horrible? Y le dije, ruda, ruda, doctor, para que no le echen ojo o que no le dé aire a mi niño. Sí. Y me dijo, no, quítale esa porquería, eso huele horrible. Y yo me quedé así de, Esos médicos. sí, esos médicos, ¿no? Y hay médicos que sí nos llegan a recomendar las hierbitas. O sea, hay de todo un poco. Pero pues me da gusto aquí, hay de todo un poco. Pues sigan, chicos, sigan con lo que saben. Y ahora sí que compartan, ¿no? Entre su familia para que esto siga y no muera. Que siga en pie. Bueno, amigos, pues estamos llegando al final de este live. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Voy a seguir leyendo los últimos comentarios. Si quieren aprovechar ahorita para preguntar cosas, es el momento, porque ya casi nos vamos. Entonces, dice Lílica, ¿sabes qué pájaro se usa para que los peques comiencen a hablar? Pájaro. Ah, no. No. No, pero... Yo nomás me acuerdo ahí en el pueblo, cuando se hacen las tortillas. Ajá. Y que se enjuagaba uno las manos para que no te quede la mano llena de masa. Ajá. Entonces quedaba una agüita, como un atolito de la misma masa. Se le llama allá en el pueblo atolate. 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 Esa agüita se le daba a los niños y era con la que ya decía uno que hablaban más rápido. Ah, mira. Ajá. No te dieron el nombre del pájaro, pero te dieron otro remedio. Otra receta, exacto. Otra receta. Entonces, otra vez, cuando se hacen tortillas a mano, donde te enjuagas las manitas constantemente para que no se te pegue la tortilla, masa. Ajá. Esa agüita al final de la jornada queda como atolito. Y se llama ¿cómo le digo? Atolate. Atolate. Y era esa agüita la que se le daba a los niños, que hasta incluso me imagino que a mí me lo dieron. Y es como uno aprendía a hablar. Más rápido. Más rápido. Ok. Otra vez, no fue el nombre del pájaro porque no lo sabemos, pero te dieron otra receta. Vale, dice... ¿sabes? Pues a veces se necesita la cirugía. Francisco dice que sí. Pero en este caso, pues conmigo no era se cirugía. Dio, gracias a Dios, no tuvo que ser cirugía. Ya estuviera todo ahí abierto. Sí, cicatrizado. Dice Francisco contestándole a Lílica, no, pero la abuela buscaba las llaves de San Pedro en la boca. Por otro lado, hay que hacer un tamiz auditivo con una audióloga. O sea, está dando dos opciones ahí, Francisco. Dice Lílica, gracias, solo era una duda. Amitla, dice Francisco, de nada. Dice, pues nada más respetar y listo. Pues sí, no queda más que respetar. Exacto. Todo tipo de pensamiento, todo tipo de creencia, tanto las variantes habladas y escritas del náhuatl y de cualquier otro otro idioma. Dice Lílica, anotado. Pues bueno, amigos, son las 8:40 y les vuelvo a comentar. Si no vieron el live completo, lo voy a subir al canal de YouTube que se llama Aventuras Momoshkas. El link está en la página de inicio de TikTok, ¿vale? Del TikTok Nahuatlactol. A todos le estoy poniendo un nombre diferente, pero bueno. Está nervioso de que está su mamá y es su primer. No soy nervioso de que esté usted. Al contrario, yo estoy flotando. Yo pensé que estabas nervioso. No. Y por último, desde la vez pasada les estaba comentando que estoy buscando nombre para justamente como este live o estos programitas. Para ponerle nombre a tu canal. Como de radio que vamos a empezar a hacer. Estaba yo pensando en mi animal favorito. Ay, a ver, me he vuelto tantito. Gordo. Mi animal favorito es o al menos el ave favorita mía, es el guajolote, el huexolotl. Porque también recuerdo cómo
Uy, chicos, no acabaríamos con nuestras historias de Pablo. Recientemente, cuando llegábamos aquí, teníamos unos guajolotes. Sí. No, eran unas batallas épicas, amigos. La verdad. Pablo contra los guajolotes de Tecomitl. Entonces, pero era bien curioso porque los guajolotes que teníamos aquí me hacían... Venían de allá del estado de Puebla. Pero Nos entonces- regaló justo la abuelita Pancha. Pero por ejemplo, las abuelas iba a decir, los guajolotes que yo iba por ellos al campo. Era acá. Ah, ayer allá con la abuelita Lola. Ajá, Igual pero allá en como el esos pueblo. no les tenía miedo y a los de acá sí. Ah, porque este era muy agresivo. Te chapoteaba. Te brincaba, o sea, abría sus alas y se iba sobre de ti. Por eso te daba pánico. Pero bueno, te da tan pánico que ahora quieres ponerle el nombre así a tu canal. Sí, porque me gusta mucho el ruido de los guajolotes y el de los pipilitos. Algo así le hacían. O así, algo así le cantan. Sí. Pero bueno, estoy pensando que sea Radio Huexolotl. ¿Cómo ven, chicos? ¿Qué opinan? Este es el... ¿Qué? El Huexolotl El de huexolotl. juguete. Y vean cómo dice. Déjalo acerco. Sí. Vean cómo mueve. Ah, y el bisabuelo tenía de esos juguetitos en la ventana. Sí. Tenía un armadillo que movía la cabecita. Así como este guajolotito, Sí. ¿no? Y este juguetito lo compré hace unos años porque justamente me recuerda la casa del bisabuelo. Pero bueno, entonces, entre las opciones que yo he pensado es Radio Huexolotl. Ahí Me gusta. opinen, chicos. Voten. Radio Guajolote. Voten o sugieran. Y Radio Guajolote. le vamos a poner unos efectos de aire. Que aparte, pues ya estoy cortito, ¿no? A ver, últimos comentarios. Dice Francisco, abrazos, muchas gracias. Lílica, muchas gracias. Excelente noche, Lílica. Francisco, buenas noches. Cualiyowali, Huaxolotl, Cualiyowali, Xiu. Dice, ponle uno en náhuatl, quema. Lilith, aplausos, dice Radio Momoshko. Pues sí, porque estoy en Malacachtepec, Momosco. Pero no sé, me está ganando el de Radio Huexolotl. Entonces, lo voy a pensar, lo voy a poner a votación con ustedes y el que tenga más votos lo voy a poner. Les pones el sonido de los... Y quizás ponga una sección, si no gana Radio Huexolotl, voy a poner una sección dentro de Radio, como se llame o como se vaya a llamar, una sección que se llame Huexolotl. Gordo. Pero bueno, Flaco. o flaco. Pero, bueno, nos vamos a despedir con una cancioncita. Otra en náhuatl, pero ¿cuál será? Una así, que se vayan bailando a la camita los chicos. ¿Como una cumbia? A ver, pero ¿Ya no tienes de chinelos? No. va a tener que ser como, a ver, cumbia en náhuatl. Flor de piña en agua, ¿no? No hay. Flor de piña no. Es que hay cumbias más, pero como de la zona de Guerrero. Ah, pues sí, chicos, ¿qué Entonces- opinan? Una de Guerrero, ¿sí o no, chicos? Ah, caray. ¿Qué opinan? ¿Qué? Super potro. Super Potro. ¿No son los que tocan la de Yo creo que sí, ¿no? Super Potro? Ajá. A ¿Qué ver, opinan, chicos? la voy a poner porque esta no la conozco. La ponga. Dice la cumbia náhuatl. No lo sé, nunca No la he sabemos qué escuchado. vamos a escuchar, chicos. Ahí está. ¿No lo alcanzan a ver ustedes? Dice la cumbia náhuatl. A ver si tiene algo de opinan? náhuatl. ¿Qué opinan? ¿La ponemos? De todos modos, si tiene o no tiene, con esto nos despedimos. Acaba la canción. Decimos adiós. Hasta mañana, Y apagamos la chicos. transmisión. Que descansen. Bonita noche. La cumbia náhuatl. Vamos a ver de qué se trata. De Super Potro. Super potro. Ese grupo sí lo escuchábamos. Ahí va el sabor. El Super Potro. Pero a ver si canta en A náhuatl. ver si es en náhuatl. Ahí decía náhuatl. Bueno, dice, de hecho.
cumbia mexicana. Creo que nos timaron. Creo que sí. Creo que nos timaron. Que nos regresen nuestros boletos. Repiquetear su tambor, el indio su flautamillo y enseguida la sonó. El mulato del Cocumo tomaba café con ron, sonaba su guacharaca y así comenzó el cumbión. Nos han timado. Voy a poner otra. Dice canción de Rigo Tobar en náhuatl. Del canal Ilhuicatl TV. Ilhuicatl TV. Neki, ni mis donotas, que se moguaposh, ni mi tilwis, mi yatlamantli, que se isigua. Neki, panitlatoti, ashlanimatis, que se inekili. Satatielis, no guampos no siguano nequilis. Neki sa mimitilis, catlitech pano. Nimitilis, no paquilistri, guano tequipacho. Tantech machilis, techis mopoas, que manichoca. Nineki satatielis, no guampos no siguano nequilis. Huanquiampa, tio metistose, tomo ignelise. Titstose tio me, no chimos mosla. Neki, ni mis donotas, que se moguaposh, ni mi tilwis, mi yaclamantli, que se isigua. Neki, panitlatoti, ashlanimatis, que se inequilisli. Nineki satatielis, no guampos no siguano nequilis. 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 Y se fue. Bueno, nos despedimos. Luego escuchamos la de La Llorona Inchocani, que nos propone Shu. Ya la escuché alguna vez con el mariachi que él menciona. Entonces, muchas gracias por haber estado. Mahkuali Yowali, que tengan buena noche. Tito Tasque Miek Tlazohkamati. Nos veremos. Ishkichka Muscla. Hasta mañana. Isquisca. Ishkichka. Ishkichka. Isquisca. Ishkichka.
Ixquisca, Moscla. Moscla. Porque hasta Moscla lo decían también, Sí, pero ya está combinado ahí. Hasta Moscla. Hasta mañana. hasta mañana. Tito Tasque, gracias. Nos veremos. No se apaga. No, si quiere.